El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buen día, Dios te bendiga. Mi nombre es Nuri Hernández y estamos sirviendo en la ciudad de Cancún. Hoy quiero hablarte acerca del gozo. Voy a leer la palabra de Dios en Romanos 14:17. Dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre, en este día, Señor, yo te ruego, Dios, que tú seas hablando a nuestros corazones, que la palabra, Señor eterno, quede sembrada en el corazón de cada uno de los que escucha, mi Señor, este tiempo, esta meditación. Y creo, Dios, que tú estás con cada uno de nosotros, Dios, y que, amado, tu palabra es un bálsamo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quisiera preguntarte, ¿cómo está la condición de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? Tal vez hay preocupación. ¿Cómo estás el día de hoy? Sabes que en la vida una de las cosas que pudieran robar nuestra alegría, nuestro regocijo, puede ser la preocupación, y posiblemente pudiéramos distraernos por los afanes de esta vida cotidiana, la ansiedad por las necesidades que hay que suplir de todo tipo pudiera ser un factor para distraernos y pudiera ser un factor para traer afán y perder fácilmente nuestro gozo. El gozo no es algo externo, sino es una condición de nuestro corazón. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Lo acabamos de leer: el Espíritu Santo. Y mi comunión, mi amistad, mi relación con Jesús, la certeza y la seguridad de que mi refugio y mi seguridad no es una religión o una filosofía o una idea, sino mi seguridad se fundamenta, mi convicción se fundamenta en que Cristo Jesús y su palabra es mi ancla. Entonces puedo yo tener gozo en mi vida. La Biblia nos enseña que aún en las circunstancias más difíciles y más críticas, yo puedo tener una medida de gozo. Podemos cada uno de nosotros tener una medida de gozo, porque tenemos una esperanza. Pero cuando yo baso mi gozo en las circunstancias externas o cosas materiales, mi gozo va a ser poco duradero. Amado, no quiere decir que nunca vamos a sentir alguna medida de tristeza o de preocupación. El problema es que cuando dejamos que las circunstancias nos sobrepasen y nos empezamos a enfocar en las cosas terrenales y temporales, la ansiedad comienza a abrazar nuestros corazones e incluso podemos caer en alejarnos del Señor. Y dice la palabra de Dios que tengamos cuidado de que, brotando alguna raíz de amargura, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es muy peligroso, y por lo cual tenemos que recordar que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. Y olvidamos muchas veces por los afanes, por las necesidades, por los problemas, olvidamos que tenemos el tesoro más grande, que es Cristo y su Evangelio y sus buenas noticias. El gozo es una cualidad que reside en lo más profundo del corazón y que no lo vamos a encontrar en las cosas que se ven, incluso en las personas. Si nosotros estamos basando nuestro gozo, nuestra alegría en las personas, en el dinero, en las propiedades, en cuánto tenemos, en cuánto no tenemos, va a ser muy difícil que haya un gozo genuino en el corazón, porque nuestro gozo se basa en las cosas que no se ven. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 2 al 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
El autor de Hebreos nos quiere expresar y nos quiere decir, hey, mira con cuidado la vida de Cristo, considera la vida de Cristo, no olvides lo que Él tuvo que enfrentar, porque cuando recordamos, hacemos memoria de lo que Cristo padeció en su carne, en su vida, esto produce un aliento. Dice, por el gozo puesto delante de Él. Es una cualidad que menciona que, ¿por qué menciona el gozo en vez de alguna otra cualidad? Aquí la palabra de Dios dice, por el gozo puesto delante de Él, porque ciertamente el gozo que procede de Dios produce esperanza. Cristo sufrió, padeció, porque estaba pensando en ti, en mí, en la salvación, en esa consumación hermosa de su obra en ti y en mí, y que Él iba a estar sentado a la diestra del Padre, gobernando, reinando por toda la eternidad. Dice, el gozo se diferencia de la felicidad porque no depende de las circunstancias externas, sino que está determinado por la actividad del Espíritu Santo en nosotros como personas. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No quiere decir que Pablo literalmente había dejado de existir terrenalmente, sino que el apropiarnos de la obra redentora de Cristo nos lleva a tener fe, recordar que Cristo vive en nosotros y que ahora lo que vivimos en esta vida terrenal lo vivimos en la fe. Mediante la confianza en Cristo podemos rendir todo a Él y tener gozo. No es la voluntad de Dios que, amado, tú y yo vivamos en amargura o en una preocupación constante. Si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, Dios nos llama a vivir en justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo, recordando que lo que vivimos en esta tierra, amado, es temporal y pasajero, pero la esperanza que es según Cristo Jesús siempre va a apuntar hacia lo eterno, hacia las cosas que no se ven. Por tanto, yo puedo gozarme y tener esperanza de lo porvenir. Qué importante es que tú y yo recordemos que ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sabes, si tú has detectado que el gozo se ha estado perdiendo a causa de la enfermedad, a causa de las preocupaciones, hoy yo quiero recordarte que nuestra mirada tiene que estar en el autor y el consumador de nuestra fe, el cual dice su palabra, por el gozo puesto delante de Él. Y recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el gozo que proviene de Dios es lo que tenemos que abrazar en estos tiempos con tanta fuerza, y no permitir que las cosas terrenales, intemporales, quiten y apaguen nuestro gozo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Dios, creyendo, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, Dios, que toda preocupación, toda ansiedad, todo aquello que quiera turbar, que quiera, Dios, robar el gozo, Dios. Padre, creo, Señor Jesús, que tú eres ministrando el corazón de cada uno de los que nos escucha, Señor. Y que, Dios, no olvidemos que tu gozo es nuestra fuerza, que lo que proviene de ti, Señor eterno, es eterno, Señor, y estamos anclados en ti, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias porque toda necesidad podemos descansar en ti. Todo aquello, mi Señor, que quisiera venir a turbar nuestros corazones, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, con esperanza miramos hacia el futuro, Dios, sabiendo que de ti, Papito, recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios te bendiga. Es un placer poder compartir esta meditación contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
justicia, paz y gozo. Y olvidamos muchas veces por los afanes, por las necesidades, por los problemas, olvidamos que tenemos el tesoro más grande, que es Cristo y su Evangelio y sus buenas noticias. El gozo es una cualidad que reside en lo más profundo del corazón y que no lo vamos a encontrar en las cosas que se ven, incluso en las personas. Si nosotros estamos basando nuestro gozo, nuestra alegría en las personas, en el dinero, en las propiedades, en cuánto tenemos, en cuánto no tenemos, va a ser muy difícil que haya un gozo genuino en el corazón. Porque nuestro gozo se basa en las cosas que no se ven. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 2 al 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de Hebreos nos quiere expresar y nos quiere decir: hey, mira con cuidado la vida de Cristo, considera la vida de Cristo, no olvides lo que Él tuvo que enfrentar, porque cuando recordamos, hacemos memoria de lo que Cristo padeció en su carne, en su vida, esto produce un aliento. Dice, por el gozo puesto delante de Él. Es una cualidad que menciona ¿por qué menciona el gozo en vez de alguna otra cualidad? Aquí la palabra de Dios dice por el gozo puesto delante de Él, porque ciertamente el gozo que procede de Dios produce esperanza. Cristo sufrió, padeció porque estaba pensando en ti, en mí, en la salvación, en esa consumación hermosa de su obra en ti y en mí, y que Él iba a estar sentado a la diestra del Padre, gobernando, reinando por toda la eternidad. Dice, el gozo se diferencia de la felicidad porque no depende de las circunstancias externas, sino que está determinado por la actividad del Espíritu Santo en nosotros como personas. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No quiere decir que Pablo literalmente había dejado de existir terrenalmente, sino que el apropiarnos de la obra redentora de Cristo nos lleva a tener fe, recordar que Cristo vive en nosotros y que ahora lo que vivimos en esta vida terrenal lo vivimos en la fe. Mediante la confianza en Cristo podemos rendir todo a Él y tener gozo. No es la voluntad de Dios que, amado, tú y yo vivamos en amargura o en una preocupación constante. Si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, Dios nos llama a vivir en justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo, recordando que lo que vivimos en esta tierra, amado, es temporal y pasajero, pero la esperanza que es según Cristo Jesús siempre va a apuntar hacia lo eterno, hacia las cosas que no se ven. Por tanto, yo puedo gozarme y tener esperanza de lo porvenir. Qué importante es que tú y yo recordemos que ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sabes, si tú has detectado que el gozo se ha estado perdiendo a causa de la enfermedad, a causa de las preocupaciones, hoy yo quiero recordarte que nuestra mirada tiene que estar en el autor y el consumador de nuestra fe, el cual dice su palabra, por el gozo puesto delante de Él. Y recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el gozo que proviene de Dios es lo que tenemos que abrazar en estos tiempos con tanta fuerza, y no permitir que las cosas terrenales, intemporales, quiten y apaguen nuestro gozo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Dios, creyendo, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, Dios, que toda
preocupación, toda ansiedad, todo aquello que quiera turbar, que quiera, Dios, robar el gozo, Dios. Padre, creo, Señor Jesús, que tú eres ministrando el corazón de cada uno de los que nos escucha, Señor. Y que, Dios, no olvidemos que tu gozo es nuestra fuerza, que lo que proviene de ti, Señor eterno, es eterno, Señor, y estamos anclados en ti, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias porque toda necesidad podemos descansar en ti. Todo aquello, mi Señor, que quisiera venir a turbar nuestros corazones, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, con esperanza miramos hacia el futuro, Dios, sabiendo que de ti, Papito, recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios te bendiga. Es un placer poder compartir esta meditación contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Reinando por toda la eternidad. Dice, el gozo se diferencia de la felicidad porque no depende de las circunstancias externas, sino que está determinado por la actividad del Espíritu Santo en nosotros como personas. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No quiere decir que Pablo literalmente había dejado de existir terrenalmente, sino que el apropiarnos de la obra redentora de Cristo nos lleva a tener fe, recordar que Cristo vive en nosotros y que ahora lo que vivimos en esta vida terrenal lo vivimos en la fe. Mediante la confianza en Cristo podemos rendir todo a Él y tener gozo. No es la voluntad de Dios que, amado, tú y yo vivamos en amargura o en una preocupación constante. Si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, Dios nos llama a vivir en justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo, recordando que lo que vivimos en esta tierra, amado, es temporal y pasajero, pero la esperanza que es según Cristo Jesús siempre va a apuntar hacia lo eterno, hacia las cosas que no se ven. Por tanto, yo puedo gozarme y tener esperanza de lo porvenir. Qué importante es que tú y yo recordemos que ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sabes, si tú has detectado que el gozo se ha estado perdiendo a causa de la enfermedad, a causa de las preocupaciones, hoy yo quiero recordarte que nuestra mirada tiene que estar en el autor y el consumador de nuestra fe, el cual dice su palabra, por el gozo puesto delante de Él. Y recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el gozo que proviene de Dios es lo que tenemos que abrazar en estos tiempos con tanta fuerza y no permitir que las cosas terrenales, intemporales, quiten y apaguen nuestro gozo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Dios, creyendo, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, Dios, que toda preocupación, toda ansiedad, todo aquello que quiera turbar, que quiera, Dios, robar el gozo, Dios. Padre, creo, Señor Jesús, que tú eres ministrando el corazón de cada uno de los que nos escucha, Señor. Y que, Dios, no olvidemos que tu gozo es nuestra fuerza, que lo que proviene de ti, Señor eterno, es eterno, Señor, y estamos anclados en ti, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias porque toda necesidad podemos descansar en ti. Todo aquello, mi Señor, que quisiera venir a turbar nuestros corazones, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, con esperanza miramos hacia el futuro, Dios, sabiendo que de ti, Papito, recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amado, Dios te bendiga. Es un placer poder compartir esta meditación contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Qué importante es que tú y yo recordemos que ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sabes, si tú has detectado que el gozo se ha estado perdiendo a causa de la enfermedad, a causa de las preocupaciones, hoy yo quiero recordarte que nuestra mirada tiene que estar en el autor y el consumador de nuestra fe, el cual dice su palabra, por el gozo puesto delante de Él. Y recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el gozo que proviene de Dios es lo que tenemos que abrazar en estos tiempos con tanta fuerza, y no permitir que las cosas terrenales, intemporales, quiten y apaguen nuestro gozo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Dios, creyendo, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, Dios, que toda preocupación, toda ansiedad, todo aquello que quiera turbar, que quiera, Dios, robar el gozo, Dios. Padre, creo, Señor Jesús, que tú eres ministrando el corazón de cada uno de los que nos escucha, Señor. Y que, Dios, no olvidemos que tu gozo es nuestra fuerza, que lo que proviene de ti, Señor eterno, es eterno, Señor, y estamos anclados en ti, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias porque toda necesidad podemos descansar en ti. Todo aquello, mi Señor, que quisiera venir a turbar nuestros corazones, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, con esperanza miramos hacia el futuro, Dios, sabiendo que de ti, Papito, recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios te bendiga. Es un placer poder compartir esta meditación contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Dios, creyendo, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, Dios, que toda preocupación, toda ansiedad, todo aquello que quiera turbar, que quiera, Dios, robar el gozo, Dios. Padre, creo, Señor Jesús, que tú eres ministrando el corazón de cada uno de los que nos escucha, Señor. Y que, Dios, no olvidemos que tu gozo es nuestra fuerza, que lo que proviene de ti, Señor eterno, es eterno, Señor, y estamos anclados en ti, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias porque toda necesidad podemos descansar en ti. Todo aquello, mi Señor, que quisiera venir a turbar nuestros corazones, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, con esperanza miramos hacia el futuro, Dios, sabiendo que de ti, Papito, recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios te bendiga. Es un placer poder compartir esta meditación contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias porque toda necesidad podemos descansar en ti. Todo aquello, mi Señor, que quisiera venir
a turbar nuestros corazones, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, con esperanza miramos hacia el futuro, Dios, sabiendo que de ti, Papito, recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios te bendiga. Es un placer poder compartir esta meditación contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Don perfecto, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios te bendiga. Es un placer poder compartir esta meditación contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Contigo. Ten un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.